¿Sabías que las leyendas de vampiros no son solo fruto de la imaginación humana, sino que tienen raíces históricas sorprendentes? Durante siglos, historias de criaturas que se alimentan de sangre han cautivado y aterrorizado a culturas de todo el mundo. Desde los misteriosos relatos de la antigua Mesopotamia hasta las supersticiones profundamente arraigadas en la Europa medieval, los vampiros han trascendido el tiempo y las fronteras. Pero, ¿de dónde surgieron estas historias? ¿Podrían estar basadas en hechos reales o son simplemente metáforas para nuestros miedos más profundos? Lo cierto es que, detrás de estas figuras envueltas en sombras, se esconden conexiones fascinantes con eventos históricos, enfermedades mal comprendidas y prácticas funerarias que desafían la lógica moderna. En este video, vamos a desenterrar los secretos mejor guardados sobre las leyendas de vampiros. Exploraremos cómo las antiguas civilizaciones dieron forma a estos mitos, las epidemias que sembraron el terror en comunidades enteras y cómo figuras históricas influyeron en la creación de estos relatos inmortales. Además, examinaremos cómo la literatura y el cine transformaron a los vampiros en íconos culturales y qué papel juega la ciencia en desmitificar su existencia. Prepárate para un viaje oscuro y fascinante a través de la historia, la cultura y la psicología. A medida que avancemos, descubrirás que los vampiros no solo habitan en libros y películas, sino también en el inconsciente colectivo que compartimos como humanidad. ¿Qué es lo que realmente sabemos sobre ellos? Acompáñanos en esta búsqueda por la verdad detrás de uno de los mitos más icónicos de todos los tiempos. A lo largo de la historia, las figuras similares a los vampiros han aparecido en múltiples civilizaciones, mucho antes de que la palabra vampiro se convirtiera en parte de nuestro vocabulario. En la antigua Mesopotamia, por ejemplo, se hablaba de Lilitu, un espíritu femenino que acechaba por las noches en busca de víctimas para drenar su vitalidad. Estos relatos, profundamente ligados a las creencias de la época, reflejaban los miedos y la necesidad de encontrar explicaciones para eventos inexplicables, como muertes repentinas o enfermedades desconocidas. En la Grecia antigua, aparece Lamia, una figura trágica y aterradora. Según la mitología, Lamia era una mujer transformada en un monstruo devorador de niños tras ser maldecida por Hera. Su leyenda, aunque distinta del vampiro moderno, ya contenía elementos clave: la nocturnidad, la sed de vitalidad y la asociación con la muerte. Estos relatos, a menudo transmitidos de generación en generación, comenzaron a sentar las bases de lo que más tarde se convertiría en el mito del vampiro. En Europa Oriental, el término vampiro empezó a ganar notoriedad durante los siglos XVII y XVIII, especialmente en regiones como los Balcanes. Se creía que ciertos muertos podían regresar a la vida para atormentar a los vivos, especialmente a sus familiares. Estas supersticiones eran tan fuertes que llevaron a prácticas como desenterrar cadáveres sospechosos y clavarles estacas en el corazón para asegurarse de que no volvieran. Las descripciones de estos vampiros diferían notablemente de los vampiros románticos y sofisticados que conocemos hoy. Eran vistos como figuras hinchadas, con rostros oscuros y sanguinolentos. Una de las primeras menciones escritas sobre vampiros proviene de textos medievales, donde se documentan casos de supuestos ataques. Estas historias, a menudo mezcladas con supersticiones religiosas, reflejaban la lucha de las comunidades por comprender fenómenos que no podían explicar. Era más fácil culpar a un muerto viviente que aceptar la incertidumbre de la naturaleza. A medida que estas historias se expandieron por Europa, los relatos de vampiros comenzaron a adoptar características locales. En Polonia, por ejemplo, se hablaba de los Stzyga, mientras que en Eslovaquia, los Upir. Aunque diferentes en nombre y detalles, todas estas criaturas compartían un tema común: el temor a lo desconocido y a lo que podría acechar más allá de la muerte. Con cada relato, las primeras menciones a vampiros en la historia nos muestran cómo las culturas antiguas intentaron darle sentido a un mundo lleno de misterios. Y así, este mito comenzó a evolucionar, preparándose para convertirse en un fenómeno global. O mito dos vampiros não surgiu apenas de histórias populares ou da imaginação coletiva. Eventos históricos desempenharam papel significativo em moldar essas crenças. Durante os séculos XVII e XVIII, a Europa enfrentou desafios graves, como doenças que se espalhavam rapidamente e deixavam comunidades inteiras em alerta.
Esses períodos de incerteza alimentaram superstições que buscavam explicar o inexplicável. Muitas vezes, os sintomas e os efeitos dessas doenças geravam interpretações equivocadas. Por exemplo, certos sinais visíveis em pessoas adoecidas ou falecidas eram associados a mitos de criaturas noturnas. A falta de conhecimento científico da época transformava fenômenos naturais em fontes de temor, reforçando crenças em seres que poderiam retornar do outro lado. Além disso, havia rituais curiosos realizados em algumas regiões, especialmente nos Balcãs, para evitar que os falecidos voltassem. Essas práticas incluíam colocar objetos simbólicos nos túmulos ou realizar cerimônias específicas para proteger a comunidade. Embora esses costumes possam parecer estranhos hoje, eram vistos como medidas preventivas contra forças desconhecidas. Uma descoberta histórica intrigante foi feita em Venécia, onde um esqueleto foi encontrado com um objeto na boca, possivelmente colocado ali para tranquilizar a comunidade. Esse achado é um exemplo de como as crenças em seres sobrenaturais influenciavam práticas culturais e tradições locais. Essas histórias mostram como a imaginação coletiva e a busca por respostas a eventos complexos moldaram o mito dos vampiros. No entanto, muitas dessas lendas têm explicações racionais que a ciência moderna conseguiu esclarecer, mostrando como a interpretação dos eventos evolui ao longo do tempo. La influencia de las creencias religiosas ha sido un factor crucial en la forma en que el mito del vampiro se desarrolló a lo largo de la historia. En muchas tradiciones, la idea de los no muertos está directamente vinculada a conceptos de pureza espiritual, castigo divino y protección contra el mal. Esto no solo reforzó la superstición en torno a los vampiros, sino que también dio forma a los métodos utilizados para supuestamente defenderse de ellos. En las enseñanzas de diversas religiones, los muertos eran vistos como sagrados y debían descansar en paz. Sin embargo, cualquier alteración en este estado era interpretada como una señal de intervención maligna. Por ejemplo, en la Europa medieval, donde las enseñanzas cristianas dominaban, se creía que los vampiros representaban almas que habían sido condenadas debido a sus pecados en vida. Estas almas, incapaces de encontrar descanso eterno, eran vistas como amenazas para los vivos. El uso de símbolos religiosos como crucifijos, agua bendita y oraciones específicas se convirtió en una práctica común para protegerse de los vampiros. En los Balcanes, por ejemplo, las personas solían colocar objetos sagrados en las tumbas o colgar amuletos religiosos en las entradas de sus hogares. Estas tradiciones, aunque profundamente espirituales, también reflejaban el temor colectivo hacia lo desconocido. Textos religiosos y crónicas antiguas documentaron casos que alimentaron estas creencias. Por ejemplo, se registraron relatos de supuestos ataques de vampiros en comunidades rurales, donde la falta de explicación científica dejaba un vacío que las creencias religiosas llenaban. La interpretación de estos eventos, a menudo exagerada por el boca a boca, se convirtió en parte de la tradición oral de la época. Otro aspecto fascinante es cómo ciertas prácticas funerarias estaban diseñadas para evitar que los fallecidos regresaran. En muchas culturas, las personas colocaban objetos simbólicos, como piedras o semillas, en las tumbas para asegurarse de que los muertos permanecieran en su lugar de descanso. Aunque estas prácticas tienen raíces espirituales, también reflejan una forma de enfrentar el miedo colectivo hacia lo sobrenatural. El impacto de la religión en el mito del vampiro no se limita al pasado. Incluso hoy, algunas comunidades conservan tradiciones basadas en estas antiguas creencias. Esto demuestra cómo la religión y las historias sobre lo sobrenatural están entrelazadas, influyendo en la forma en que las personas perciben el mundo y enfrentan sus temores más profundos. La relación entre lo sagrado y lo sobrenatural no solo dio forma a las leyendas de vampiros, sino que también ayudó a perpetuar su misterio a través de los siglos. Cada símbolo, ritual y enseñanza contribuyó a construir un mito que sigue cautivando nuestra imaginación. La literatura desempeñó un papel esencial en la transición de los vampiros desde figuras temidas en historias locales a íconos culturales reconocidos en todo el mundo. Aunque las leyendas orales ya habían alimentado la imaginación colectiva durante siglos, fue a través de los libros que los vampiros encontraron un lugar permanente en la cultura popular. Uno de los primeros registros literarios significativos sobre vampiros fue el poema The Vampire de John Polidori,
publicado en 1819. Esta obra marcó un hito porque, por primera vez, los vampiros fueron representados como figuras seductoras y aristocráticas, alejándose de las imágenes grotescas que predominaban en el folclore. Este cambio no solo los hizo más intrigantes, sino también más accesibles para el público lector, estableciendo el tono para futuras representaciones. Sin embargo, fue con la novela Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, que el mito del vampiro alcanzó su apogeo literario. Stoker tomó elementos de las leyendas de Europa del Este y los combinó con una narrativa gótica, creando a un personaje icónico que encarnaba tanto el terror como el misterio. Drácula no solo era una amenaza física, sino también un reflejo de los temores de la época victoriana, incluyendo la ansiedad sobre la sexualidad, la inmigración y las enfermedades. A partir de ahí, los vampiros comenzaron a aparecer en una variedad de géneros literarios, adaptándose a las preocupaciones y gustos de cada generación. Por ejemplo, durante el siglo XX, el auge de la literatura de terror y ciencia ficción introdujo a los vampiros en contextos más modernos, como ciudades contemporáneas o incluso el espacio exterior. Estas nuevas interpretaciones expandieron el alcance del mito, atrayendo a un público más amplio y diverso. No obstante, el cambio más notable en la representación de los vampiros ocurrió en la segunda mitad del siglo XX con obras como Entrevista con el vampiro de Anne Rice. En esta novela, los vampiros dejaron de ser exclusivamente villanos para convertirse en personajes complejos, con dilemas morales y emociones humanas. Este enfoque más introspectivo permitió que los lectores conectaran con ellos a un nivel más profundo, desdibujando las líneas entre héroes y villanos. Además de la literatura, los vampiros comenzaron a influir en otros medios, como el cine, la televisión y los cómics, consolidando aún más su lugar en la cultura popular. Estas adaptaciones a menudo reinterpretaron el mito para abordar cuestiones sociales contemporáneas, como la discriminación, la identidad y el poder. La evolución de los vampiros en la literatura no solo refleja nuestra fascinación por lo sobrenatural, sino también nuestra capacidad para reinterpretar mitos antiguos en nuevos contextos. Esta transformación constante asegura que el mito del vampiro siga siendo relevante y cautivador, adaptándose a los cambios culturales mientras conserva su esencia enigmática. El cine, como medio masivo de entretenimiento, desempeñó un papel crucial en la popularización de los vampiros a lo largo del siglo XX. Desde las primeras representaciones hasta las interpretaciones modernas, los vampiros en la pantalla grande han sido objeto de una constante transformación. El cine no solo revitalizó el mito, sino que lo adaptó para capturar las sensibilidades y miedos de cada época. El cine de terror clásico de los años 30 y 40 sentó las bases para la representación moderna de los vampiros. Películas como Nosferatu de 1922, dirigida por F. Uwe Murnau, presentaron al vampiro como una figura monstruosa, con rasgos inquietantes que evocaban un miedo primal. La obra de Murnau, aunque no adaptó directamente a Drácula, estableció muchos de los elementos visuales y narrativos que caracterizarían al género durante décadas. La figura espectral que acecha en la oscuridad y la amenaza de una criatura no humana, pero con capacidad para mimetizarse entre los vivos. En 1931, Bela Lugosi encarnó al conde Drácula en la versión cinematográfica de la obra de Bram Stoker. Este filme consolidó la imagen del vampiro aristocrático, seductor y peligroso, que fue replicada en innumerables adaptaciones posteriores. Lugosi no solo interpretó al conde como un ser malvado, sino también como un personaje carismático, lo que añadió una nueva dimensión al mito. Esta versión fue tan influyente que, durante décadas, el vampiro cinematográfico se asoció principalmente con una figura de poder, elegancia y terror. El paso del tiempo trajo consigo un cambio de perspectiva, particularmente a partir de los años 60 y 70. En esta etapa, los vampiros se volvieron más diversos y comenzaron a aparecer en relatos más complejos. Un ejemplo notable fue la película The Night Flyer de 1997, basada en una historia de Stephen King. Aquí, los vampiros no eran solo criaturas mitológicas, sino también seres complejos que reflejaban las tensiones sociales y políticas del mundo contemporáneo. Este enfoque moderno mostró que los vampiros podían ser tanto los villanos como los héroes,
dependiendo del contexto y la narrativa. El auge de los vampiros románticos en la década de 1990 y principios de los 2000, especialmente a través de Entrevista con el vampiro de 1994 y la serie de televisión Buffy la cazavampiros de 1997, dio una nueva capa al mito. Los vampiros ya no eran solo monstruos sedientos de sangre, eran criaturas complejas con emociones humanas, dudas existenciales y, en muchos casos, sentimientos románticos y profundos. Este enfoque atrajo a una nueva audiencia, que comenzó a ver a los vampiros no solo como monstruos aterradores, sino como figuras trágicas, con los que se podían identificar. Con el éxito de Crepúsculo de 2008, los vampiros pasaron a ser un fenómeno global, transformándose en símbolos de deseo y romance juvenil. Esta reinterpretación del vampiro clásico sigue siendo un referente importante en la cultura popular actual, mostrando cómo el mito puede adaptarse para resonar con los tiempos modernos y atraer a diversas audiencias. El cine ha sido instrumental en la evolución del mito del vampiro, permitiendo que se adapte y cambie para mantenerse relevante en una sociedad en constante transformación. Desde los monstruos clásicos hasta los personajes románticos y complejos, el vampiro sigue siendo una figura fascinante que continúa siendo reimaginada en la pantalla grande. El fenómeno cultural de los vampiros no se limita solo a la literatura y el cine, sino que ha permeado casi todos los aspectos de la cultura popular moderna. Hoy en día, los vampiros se encuentran en una amplia variedad de medios y géneros, desde cómics hasta videojuegos, pasando por canciones y series de televisión, lo que demuestra su evolución hacia figuras aún más complejas y atractivas. Este renacer del mito del vampiro ha permitido que nuevas generaciones sigan fascinadas por estas criaturas nocturnas, pero bajo nuevas perspectivas, que siguen desafiando las concepciones tradicionales. Uno de los mayores revivals de los vampiros en los últimos años fue impulsado por la serie de televisión The Vampire Diaries de 2009 a 2017. Esta producción no solo retoma los elementos clásicos del mito vampírico, sino que también introduce a los vampiros como seres multidimensionales, atrapados en dilemas emocionales y éticos que los hacen más humanos de lo que sus características sobrenaturales podrían sugerir. Al igual que en otras producciones de este tipo, los vampiros ya no son vistos exclusivamente como monstruos. Son personajes que luchan por encontrar su lugar en el mundo, todo mientras lidian con sus impulsos y el deseo de ser amados, temidos y aceptados. El éxito de True Blood de 2008 a 2014, otra serie de televisión basada en las novelas de Charlaine Harris, también demostró cómo los vampiros pueden ser reimaginados en un contexto más contemporáneo, con un giro social y político. La serie trató temas como la discriminación, la identidad y el deseo de aceptación en una sociedad que rechaza lo diferente, utilizando a los vampiros como metáforas para diversas luchas sociales. Estos vampiros no solo desafían las normas de la sociedad, sino que también encarnan la lucha por los derechos humanos y la convivencia pacífica entre diferentes especies o identidades, lo que atrajo a una audiencia diversa y comprometida. Los vampiros también han encontrado un lugar en la música, particularmente en géneros como el rock gótico y el metal. Bandas como Bauhaus, The Cure y Type O Negative han utilizado la estética y las temáticas vampíricas en sus letras y presentaciones, lo que ha permitido que el mito perdure en el imaginario colectivo de una manera artística y emocionalmente cargada. La figura del vampiro se ha convertido en un símbolo de lo prohibido, lo oscuro y lo apasionado, temas que resuenan profundamente en la música de estos géneros. Los cómics también han jugado un papel significativo en la modernización del mito del vampiro. Personajes como Blade de Marvel Comics o Vampirella se han convertido en iconos de la cultura pop, mostrando vampiros como héroes o antihéroes que luchan contra el mal o, a veces, contra su propia naturaleza. En estos relatos, los vampiros no son meros seres monstruosos. Son personajes complejos que reflejan temas universales sobre la lucha interna, la moralidad y la supervivencia. En el ámbito de los videojuegos, los vampiros han encontrado su lugar en títulos populares como Castlevania, donde los jugadores luchan contra criaturas vampíricas y exploran el mito desde una perspectiva interactiva. Estos videojuegos permiten que los fanáticos se adentren en mundos oscuros y fascinantes, donde los vampiros son tanto enemigos como aliados, y donde el jugador mismo puede asumir el papel de un vampiro,
creando una experiencia única que conecta al usuario de una manera personal con el mito. De esta manera, los vampiros en la cultura popular contemporánea no solo sobreviven, evolucionan y se reinventan, encontrando nuevas formas de conectar con el público moderno. Ya no son solo figuras de horror, son símbolos complejos de lucha, deseo y reflexión sobre la naturaleza humana. Su presencia continua en el cine, la música, los cómics y los videojuegos es un testamento a la permanencia y adaptabilidad del mito en nuestra sociedad. A medida que el mito del vampiro sigue evolucionando, se plantea la pregunta: ¿qué nos depara el futuro para estos seres legendarios? Con las nuevas tecnologías, las plataformas de streaming y las tendencias en los medios, el vampiro parece estar tomando formas cada vez más diversas y sorprendentes. La cultura popular sigue encontrando nuevas formas de explorar los vampiros, incorporándolos a diferentes géneros y contextos sociales, y es probable que el mito siga reinventándose para adaptarse a las necesidades de las audiencias futuras. El cine y la televisión están dando lugar a una nueva era para los vampiros. Aunque los relatos tradicionales siguen siendo populares, las historias de vampiros ahora exploran temas más profundos y filosóficos. Los vampiros no son simplemente criaturas que acechan en las sombras, se han convertido en símbolos de la inmortalidad, el aislamiento y el deseo de poder, que reflejan la lucha interna de los humanos frente a la muerte y el paso del tiempo. En el futuro, los vampiros pueden ser vistos no solo como monstruos, sino también como metáforas para cuestiones existenciales, como la soledad y el miedo a la mortalidad. Una tendencia interesante que está tomando forma es la inclusión de elementos tecnológicos en las historias de vampiros. Con el auge de la inteligencia artificial y la realidad virtual, no es difícil imaginar un futuro donde los vampiros se conviertan en personajes interactivos, creados por inteligencia artificial, capaces de evolucionar en tiempo real. Los videojuegos y las experiencias de realidad aumentada podrían ofrecer a los jugadores una forma única de interactuar con estos seres sobrenaturales, permitiéndoles no solo luchar contra ellos, sino también formar parte de sus historias y destinos. Esta interactividad abriría nuevas posibilidades para explorar las complejidades del mito vampírico, haciendo que los jugadores experimenten el miedo, el deseo y la lucha interna de una manera más profunda y personal. En la literatura, los vampiros continúan siendo un terreno fértil para la experimentación. Autores contemporáneos siguen desafiando las convenciones del mito, explorando facetas de los vampiros que aún no han sido completamente abordadas. Los vampiros podrían convertirse en personajes más multifacéticos que representan las tensiones sociales y políticas actuales. En un mundo cada vez más dividido, las historias de vampiros podrían ofrecer una alegoría poderosa sobre la inmortalidad de los conflictos humanos y la lucha por el control, la aceptación y la igualdad. Tal vez los vampiros del futuro serán más que simples monstruos o antihéroes. Podrían convertirse en los reflejos más oscuros de nuestras propias sociedades. Las nuevas tendencias en la representación de la sexualidad también jugarán un papel importante en la evolución de los vampiros. Las historias de vampiros han sido tradicionalmente una metáfora para el deseo, el poder y la transgresión. En los próximos años, es posible que los vampiros se conviertan en vehículos para explorar más profundamente las identidades de género y las orientaciones sexuales, haciendo que el mito sea más inclusivo y diverso. Las representaciones de vampiros que desafían las normas tradicionales de género y sexualidad pueden ayudar a crear una narrativa más inclusiva y empática, que invite a las audiencias a reflexionar sobre la naturaleza humana, el deseo y la identidad. En cuanto al cine, las producciones internacionales jugarán un papel cada vez más relevante en el futuro del vampiro. Si bien las versiones más conocidas de los vampiros han sido mayormente de origen occidental, es posible que en el futuro surjan nuevas reinterpretaciones del mito en diferentes culturas, con diferentes mitologías y símbolos. Por ejemplo, los vampiros asiáticos y africanos, que tienen sus propias versiones de mitos sobre muertos vivientes y criaturas nocturnas, podrían ganar mayor visibilidad y convertirse en protagonistas de historias que fusionen lo sobrenatural con los problemas sociales, políticos y culturales de sus respectivas regiones. Con todas estas innovaciones, el futuro de los vampiros parece estar lleno de posibilidades infinitas. Si bien el mito sigue vivo, la forma en que se presenta y se entiende está cambiando. A medida que los vampiros evolucionan, continúan siendo una parte fundamental de nuestra imaginación colectiva,
sirviendo como un espejo de nuestras propias luchas, deseos y miedos. La oscuridad, la inmortalidad y la seducción que representan seguirán siendo relevantes en las generaciones venideras, transformándose para encajar con las necesidades y las preocupaciones de un mundo cada vez más complejo. A lo largo de esta exploración sobre los vampiros, hemos descubierto que estas criaturas no solo han sido figuras de terror, sino que han jugado un papel crucial en la cultura popular, evolucionando constantemente para adaptarse a los tiempos y reflejar nuestras inquietudes más profundas. Desde su nacimiento en las leyendas antiguas hasta su renacimiento en la cultura moderna, los vampiros han sido testigos de nuestras transformaciones sociales, políticas y emocionales. En cada era, los vampiros han encarnado algo diferente: la oscuridad primordial, el deseo de poder, la lucha contra la mortalidad y, más recientemente, nuestras reflexiones sobre la identidad, la moralidad y la convivencia en una sociedad diversa. Es fascinante pensar en cómo, a pesar de su naturaleza monstruosa, los vampiros han logrado conectar con generaciones de espectadores y lectores, no solo por su capacidad para asustar, sino por su complejidad emocional y psicológica. Al ser representados como personajes que luchan contra sus propios demonios, los vampiros se han convertido en una especie de espejo para nuestras propias luchas internas. ¿Quién no ha sentido alguna vez el deseo de escapar de la realidad, de buscar una forma de inmortalidad o incluso de enfrentarse a los dilemas morales de nuestras propias decisiones? Y es que, en cierto sentido, los vampiros representan nuestras propias contradicciones. Son seres que trascienden el tiempo y la muerte, pero que, a su vez, están condenados a una existencia solitaria y a menudo trágica. Su inmortalidad es un precio muy alto a pagar, ya que les arrebata la posibilidad de experimentar el mundo de manera plena. Esta dicotomía entre la vida eterna y la desolación emocional toca una fibra muy humana, reflejando nuestra constante lucha con el miedo a la muerte y la búsqueda de significado en la vida. Hoy más que nunca, los vampiros siguen siendo una poderosa metáfora de los desafíos que enfrentamos en la sociedad moderna. En un mundo cada vez más dividido, donde los temas de identidad, poder y pertenencia son más relevantes que nunca, el vampiro se ha convertido en un símbolo de la lucha por encontrar un lugar en el mundo. Desde los relatos sobre la discriminación hasta las historias que exploran los límites de la moralidad y la humanidad, los vampiros continúan desafiando las convenciones y ofreciéndonos nuevas perspectivas sobre nuestras propias realidades. Pero quizás, lo más intrigante de todo, es el hecho de que el mito del vampiro nunca dejará de evolucionar. Al igual que las sociedades y las culturas a las que pertenecen, los vampiros seguirán adaptándose, transformándose en nuevas formas y reflejando las preocupaciones de futuras generaciones. ¿Cómo nos sorprenderán los vampiros del mañana? ¿Qué nuevos aspectos de nuestra psique humana explorarán? El futuro del vampiro está abierto a infinitas posibilidades, y lo que está claro es que, mientras sigan existiendo nuestras ansiedades sobre la vida, la muerte y la identidad, los vampiros seguirán siendo una parte vital de la narrativa humana. Así que, mientras reflexionamos sobre la figura de los vampiros y lo que representan para nosotros, es imposible evitar preguntarnos, ¿qué nos dice nuestro fascinante vínculo con ellos sobre nuestra propia naturaleza? ¿Por qué seguimos siendo tan atraídos por estos seres oscuros, inmortales y apasionados? ¿Es que, de alguna manera, anhelamos lo que ellos representan? La respuesta, tal vez, esté en lo más profundo de nuestra psique, esperando ser descubierta. Y ahora, te invito a ti, espectador, a reflexionar sobre este legado eterno. ¿Qué crees tú que los vampiros nos enseñan realmente sobre nosotros mismos? Deja tu comentario y comparte tus pensamientos. ¿Te atreverías a ser uno de ellos si pudieras?